El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar cuentas con ellos. Se acercó al que recibió 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de su señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido bueno en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán, ¿con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues deberías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Se puede sentar. ¿Ustedes han escuchado hablar de la trampa al centavo? ¿Se han escuchado hablar de la trampa al centavo? ¿Qué es la trampa al centavo? Poder ahorrar en medio de esta crisis económica tan macha. Y cuando hablo de la trampa al centavo es que, pues si yo voy a de uno y consigo la bandeja de huevos a 10.000 y voy al éxito y lo consigo a 20.000, pues ¿cuáles huevos compro? Pues los de D1 porque son más baratos y ahí me estoy ahorrando 10.000 pesitos. O cuando uno va al éxito y entonces están las promociones, ¿no? Pague 2 y lleve 3. Y pues yo veo que realmente me ahorro de unos pesitos, pues yo compro esa promoción porque me voy a economizar. Entonces, cuando yo hablo de la trampa al centavo, es la forma de vida que hoy vivimos nosotros en medio de esta crisis económica tan macha. Porque uno tiene que, mi mamá decía, toca alargar los pesitos para que le alcancen a uno. Porque si no los alargamos, si no los cuidamos, si no buscamos economía, pues vamos a salir todos los meses en saldo rojo. Y cuando yo hablo de la forma de vida hoy en día del hombre actual, perdón, voy a hacer un paréntesis, aunque a veces se meten en unos negocios, pero tontos, que le llegan por WhatsApp, y prestamos a 0 interés, no es sino que usted nos llame y le damos el dinero. Y somos tan tontos que caemos. De cosas buenas, eso no dan tanto ni gratis. Entonces, bueno, cierro aquí el paréntesis. Entonces, cuando yo hablo de la trampa al centavo, donde nosotros ponemos a producir nuestro dinero, la pregunta del Señor es si nosotros le ponemos la trampa
a las realidades espirituales, para ponerlas también a producir, fortalecerlas, madurarlas. Y eso en contexto del Evangelio de hoy se llaman los talentos, que fue lo que pasó hoy en el Evangelio cuando el Señor le dio a uno 5, a otro 2, a uno 1, y los de 5 y 2 se portaron, pero bellísimamente, genialmente, y por el Señor los premia, pero el de 1 se echó a las petacas, no hizo nada, y por eso el Señor le quita el talento y pues lo manda para el infierno, pongámoslo en esos términos. Entonces la pregunta del Señor era yugular, así directo. ¿Hemos puesto a producir los talentos o los hemos llevado a pérdida? ¿Hemos puesto a producir los talentos o los llevamos a pérdida? Entonces cada quien le da su respuesta. Yo solamente voy a hacer 2 planteamientos para confirmar si realmente los hemos puesto a producir o no, y ustedes sacan la conclusión. La primera exhortación que les hago es: ¿qué tanto hemos puesto a producir el talento de la fe? Y el talento de la fe debe ser una fe que no podemos seguir viendo en una fe infantil, la catequesis que recibimos en la primera comunión, sino que han pasado los años, hemos madurado, hemos crecido en todas las instancias y en todas las dinámicas de nuestra vida. Y la fe forma parte de nuestra existencia. Y así como hemos procurado que todas las instancias y dinámicas de nuestra vida maduren, también debemos procurar que en medio de un mundo ateo, en medio de un mundo secular, en medio de un mundo incrédulo, en lugar de que nos empobrezca la fe, debemos es enriquecerla, cuidarla, valorarla, protegerla, robustecerla, fortalecerla. Y entonces, para poder entender eso, 2 ejemplos de vida. Cuando nosotros nacemos en un primer piso, infantiles, no maduramos, no tenemos solidez económica, académicamente pues somos analfabetas, pongámoslo en esos términos, no podemos ni leer ni escribir, no sabemos defendernos ante la vida porque no somos maduros para tomar decisiones, y en la medida en que el tiempo va pasando, uno se va subiendo de piso, ¿no? Se sube al segundo piso, se sube al tercer piso, se sube al cuarto piso, y la gente le dice a uno: me subí al cuarto cuando cumplen 40, me subí al quinto cuando cumplen 50, me subí al sexto cuando cumplen 60. Y cuando uno dice que me subo al sexto, eso quiere decir que pues que yo en el sexto piso tengo más madurez que el que está en el primer piso, porque ya no pienso como niño, ya no actúo como niño, ya no vivo como niño, porque el paso de los años ha hecho que yo madure. Entonces yo ya soy una persona sensata, puedo tomar decisiones prudentes, económicamente ya tengo platica para por lo menos, como decía mi mamá, irse a comprar un par de medias, ¿sí? Ya uno tiene un techo donde cobijarse, entonces ya uno en el cuarto, quinto y sexto piso es sólido como persona, laboral, económica, profesional, físicamente también, porque nos vamos envejeciendo. Y la pregunta es: ¿y la fe dónde está? ¿En qué piso está? ¿La arrastramos para que esté en el sexto piso o la abandonamos y la dejamos en el primer piso? Porque vivimos una fe infantil, no una fe madura. Y les voy a hacer un examen para que cada uno de ustedes se autoevalúe y miren si nuestra fe es infantil o nuestra fe es una fe que responde al cuarto piso, al quinto piso, al sexto piso, al séptimo piso, al octavo piso en el que nos subimos cuando cumplimos años. La primera preguntita muy fácil, me la responden hasta los niños que están en primera comunión. ¿Cuáles son los dogmas de fe de la Virgen María? Inmaculada Concepción, la maternidad, la Asunción, la Anunciación, la Visitación, la Presentación. No, son solo 4 dogmas de fe de la Virgen, y lo que ustedes me mencionan son las verdades de fe de la Virgen. Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿qué entendemos cuando hablamos de la unión hipostática de Jesús?
Unión, no, como que no lo saben. Unión hipostática de Jesús. Esta semana celebrábamos la memoria de León XIII, que fue el primero que defendió esa herejía. Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los sacramentos que dan carácter en la iglesia? Confirmación, muy bien. Bautismo, muy bien. Matrimonio. Unción. Reconciliación. Eucaristía. No. Son solo 3. Y los acaban de mencionar. Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Cuarta preguntita. ¿Cuáles son los evangelios, los libros deuterocanónicos de la Biblia? ¿Cuáles? La sabiduría. Libros deuterocanónicos de la Biblia. Muy bien, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Pentateuco, 5 libros, son diferentes a los deuterocanónicos. Son 9 libros deuterocanónicos en la Biblia. ¿Voy en la cuarta o en la quinta? ¿Voy en la cuarta? Bueno, se las voy a poner facilita. No, ¿cuándo nació el párroco? Se las voy a poner facilita. No. ¿Cuántas epíclesis tiene la Eucaristía? Preguntas que me las responden los niños de primera comunión. Evalúense. Y cuando les digo que se evalúen, es que si ven por qué la segunda lectura de Pablo a los Tesalonicenses dice: los que han hecho o los que han procurado que el don de la fe produzca y no pierda, son personas que viven en la luz y son hijos del día, y no en la noche ni en las tinieblas. Porque el mundo nos ha atacado tanto, tantas filosofías, tantas teorías, tantos estilos de vida que han atentado contra nuestra fe. Y en lugar de madurarla, la han empobrecido. Entonces, ¿qué hemos hecho con el don de la fe? ¿Lo hemos puesto a producir o lo hemos llevado a pérdida? Y la segunda exhortación que nos hace el Señor es preguntándonos: vengan, ¿y ustedes qué han hecho con el don del amor y el don de la caridad? Porque para todos es claro que todo católico debe vivir en el amor, ¿o no? Es un compromiso de vida, es una opción de vida. Y cualquier ser humano, en su profesión, como papá, como mamá, como ciudadano, como colombiano, si uno vive sin amor, pues su vida se vuelve insulsa, ¿o no? Entonces nos pregunta el Señor: bueno, y en el amor, y en la caridad, y en la fraternidad, y en la solidaridad, ¿cómo hemos sido? ¿Hemos vivido como dueños o como administradores de los bienes que el Señor nos ha dado? Y para hacerles entender esto, escucharon en la primera lectura, el libro de los Proverbios nos habla de una mujer hacendosa, una mujer súper afortunada, tenía todas las riquezas del mundo. Entonces dice la lectura, su marido se fiaba de ella, pues no le faltaban riquezas, o sea, tenía plática la vieja, harta plata. Trae ganancias y no pérdidas, o sea, muy buena administradora. Dice: busca la lana y el lino y los trabaja con destreza con sus manos. Todo lo que le llamaban la reina Midas, ¿no? Porque todo lo volvía polvo y oro. Y entonces dice: aplica sus manos al uso y con sus dedos sostiene la rueca. Pero esa riqueza para esta mujer le servía era para tener amigos y no enemigos.
Porque dice la lectura, y con toda la riqueza que tenía y con todas las cualidades que vivía, dice, abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre. Entonces, esa mujer, ¿de qué tenía fama en el pueblo? ¿De qué tenía fama esa mujer en el pueblo? De ser muy buena, de ser humanitaria. Y si no hubiera abierto las manos al necesitado y los brazos al pobre, ¿qué hubieran dicho de esa señora? Tacaña, arrogante, avara. Y entonces, cuando hablo de qué tanto hemos puesto a producir el don del amor, el don de la caridad, el don de la fraternidad, los dones que el Señor nos ha dado, las riquezas que el Señor nos ha dado, nuestra posición económica que el Señor nos ha dado, la casa, el carro y la beca que el Señor nos ha dado, ¿de qué nos ha servido? ¿Para tener buena fama en el mundo o para tener mala fama en el mundo? ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Que somos hacendosos? ¿Que somos generosos? ¿Que somos bondadosos? ¿Que somos caritativos? Y por eso por todo lado por donde miremos tenemos amigos. O por nuestra tacañez, por nuestra avaricia, por nuestro egoísmo, por nuestra arrogancia, miramos por todos lados, son enemigos. Y tenemos una fama, la cosa más terrible. Entonces, cuando el Señor nos pregunta con el don del amor y de la caridad, pues la exhortación del Señor hoy es decirnos, ¿qué hemos hecho con los dones que el Señor nos ha dado? ¿Hemos sido administradores o hemos sido dueños? ¿Hemos ganado amigos o hemos conquistado enemigos? ¿Qué fama tenemos ante el mundo? ¿De ser queridos, sencillos, generosos, bondadosos, caritativos? ¿O de ser tacaños, arrogantes, petulantes, insensibles, avaros? Y esa es la segunda pregunta que nos hace el Señor. Con los dones y talentos del amor que el Señor nos ha dado, los materiales que el Señor nos ha dado para vivir en el amor, ¿qué hemos hecho con ellos? ¿Hemos vivido realmente como la mujer hacendosa de la primera lectura? Que todos los días lo único que nos preocupamos es por abrir nuestras manos al necesitado y por tender los brazos al pobre. Porque es que cuando lleguemos al cielo vamos a ser juzgados es en el amor. Y entonces, dentro del contexto de las lecturas, les hago una pregunta. Nosotros ya de hoy en 8 días terminamos año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey. Y de hoy en 15 días iniciamos tiempo del Adviento, primer domingo del Adviento, un nuevo año litúrgico. La pregunta es, ¿ustedes sí creen que es real que Jesús va a volver? ¿Ustedes sí creen que es real que Jesús va a volver? ¿Y están preparados? ¿Y están vigilantes? ¿Es una profesión de fe real o virtual? Porque es como vivimos tan relajados por el mundo y no tenemos claridad en ello, por eso no somos buenos administradores, sino dueños de lo que Dios nos da. Y solo termino la reflexión de hoy cuando nos pregunta el Señor si le hemos puesto la trampa a los talentos de la fe que Él nos ha dado, con la exhortación que el Señor hacía hoy en el Evangelio. Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Y termina el Señor en el Evangelio diciendo, a ese siervo inútil, échenlo fuera las tinieblas, porque allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cada uno saque su conclusión y cada uno mire si realmente ha procurado poner a producir los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Amén.